Padre, el hecho de que hoy estemos aquí no significa que estemos cerca de ti. Podemos ser las personas más lejas de ti y aún así, Señor, servirte. Y cuando uno se detiene a considerar esto, Señor, uno dice: Señor, es por tu misericordia. Señor, tú sabes cómo hemos entrado a este servicio. En ninguna manera creemos que es un servicio más. No queremos que sea un servicio más. Queremos, Señor, que tú nos hables y ser intencionales con lo que tú nos hables. Venimos de una semana ajetreada, Señor. Pruebas, problemas, dificultades. Y hoy tú te reúnes con tu pueblo. Y hoy tú quieres hablar a nuestros corazones y deseas que salgamos diferentes. Y Padre, es verdad lo que cantábamos en esta mañana: avívanos, Señor. Que sintamos, que tengamos más amor. Que el motor, que el empuje en nuestra vida sea el amor a Cristo. Y como dijo Pablo, el amor de Cristo nos constriñe. Señor, lejos sea de nosotros venir por rutina, venir cada domingo, cada jueves y acostumbrarnos. Nos podemos acostumbrar fácilmente. Y solo venir y no suceder nada en nuestro corazón. Señor, bendice el tema y ayúdanos, Señor, a conocerte más. Creo que esa es nuestra mayor necesidad en la vida. Señor, no queremos un mejor carro, no queremos una mejor casa, queremos tener una mejor comunión contigo, Señor. Y Padre, que podamos ser como el salmista, tener ese deseo. Como leíamos en el Salmo 63, Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Padre, danos ese anhelo. Eso es algo que solamente tú puedes dar en nuestros corazones. Y te pedimos estas cosas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Tomen sus lugares, hermanos, por favor, tomen sus lugares. Vamos a hablar, hermanos, entonces acerca de nuestra relación personal con Dios. Si pudiera comenzar, hermanos, con una pregunta, esta sería: ¿cómo está tu relación con Dios? Sin duda alguna, hermanos, son preguntas básicas, son cosas que sabemos, son cosas que hemos oído a través del tiempo, hermanos, y hoy vamos a hablar, hoy vamos a ver que, hermanos, la relación más importante en esta tierra, gracias a Dios por la esposa, gracias a Dios por los hijos, la familia. Y aunque disfrutamos, hermanos, esa relación con ellos, y aunque esa relación es importante, hay una relación mucho más importante, y es la relación con Dios. Vamos a ver en primer lugar, hermanos, tengo algunos puntos, por lo menos 3, con sus debidos subpuntos. Vamos a ver hasta dónde nos alcanza el tiempo. Pero vamos a hablar, hermanos, en primer lugar de la importancia de la relación personal con Dios. Cuando hablamos de esa palabra, hermanos, importante, importancia, la busqué en el diccionario, hermanos, y el diccionario, hermanos, define la palabra importancia como la cualidad de lo importante. Pero eso no me enseña mucho, ¿verdad? Realmente, hermanos, el diccionario dice la cualidad de lo importante, de lo que es relevante o interesante. Y entonces viene una pregunta, hermanos: ¿qué es aquello que debemos saber de nuestra relación personal con Dios que es relevante? ¿Qué es aquello que debemos saber usted y yo de nuestra relación personal con Dios que tiene importancia? Y debemos saber, hermanos, en primer lugar, que se puede
tener comunión íntima con Dios. ¿Sabes qué es lo relevante que tú y yo debemos saber en este primer punto de nuestra comunión con Dios, hermanos? Que tú y yo podemos tener comunión íntima con Él. Que tú y yo, hermanos, sí podemos conocer a Dios. Que no nos tienen que contar, hermanos, a aquellas personas como vemos en el Antiguo Testamento que buscaban a Dios. Hermanos, no queremos ser de los que oyen que tenían comunión con Dios. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Estaban en un avivamiento, en una real e íntima, creciente comunión con Dios. Yo no quiero ser de los que me cuenten. Yo quiero ser de los que lo vivo, lo presencio, lo contemplo. Hermano, no te quedes nada más con lo que otros, lo que Dios ha hecho en otros, Dios lo puede hacer contigo también. Hermano, Dios es personal. Se puede tener comunión con Dios, hermanos. Y quiero que nosotros miremos dos pasajes del Antiguo Testamento. Vamos a Génesis capítulo 5. Génesis capítulo 5 y el versículo 24, hermanos. Vamos a mirar dos ejemplos de personas que sí caminaron con Dios, que sí conocieron a Dios, que sí tuvieron esa relación personal e íntima con Dios. Y el primer ejemplo es Enoc. Mira lo que dice la palabra de Dios, Génesis capítulo 5 y el versículo 24. ¿Estamos ahí? Dice la palabra de Dios: caminó pues Enoc, ¿con quién, hermanos? Y desapareció porque le llevó Dios. Qué tremendo. Es uno de los personajes, hermanos, que Dios arrebató, ¿verdad? ¿Cuál sería el segundo? Elías, ¿verdad? ¿Te acuerdas, hermanos, que fue levantado, ¿verdad? En un carro, en un torbellino. Y hermanos, cuando hablamos de Enoc es muy interesante. Mire, dos veces se nos enfatiza que no caminó con Dios. ¿Dónde están aquellas dos veces? ¿Qué versículo leíamos, hermanos? Versículo 24, regresa al versículo 22, dice la palabra de Dios: y caminó Enoc, ¿con quién? Con Dios, después que engendró a Matusalén, 300 años y engendró hijos e hijas. Y hermano, cuando tú miras el contexto, hermano, todo esto cobra un valor tremendo. Porque tú dices, bueno, es interesante que caminó pues Enoc con Dios, pero ¿cuándo caminó Enoc con Dios? ¿En qué momento? Dice, después que engendró a Matusalén. Y hermanos, él presenció, él supo que vendría un juicio. Él sabía, hermanos, que las cosas no estaban bien en el pueblo, hermanos, de Dios. Él sabía que el pueblo de Dios le había dado la espalda a su Creador, a su Dios. Y hermanos, la mayoría de nosotros sabemos que Enoc vivió en días, escuche bien, hermanos, de gran hostilidad. Hermano, nuestros días son así también. Hoy en día vemos las excusas, ¿verdad? Pastor, pero es que no, es difícil caminar con Dios en medio de estos días. Sí, es difícil, pero es posible. Sí, es difícil, hermanos, pero ¿sabe una cosa, hermanos? Yo me he dado cuenta que a veces nos justificamos mucho. Pastor, pero es que no puedo caminar con Dios. Ay, dicen los jóvenes, ¿verdad? Hay tantas tentaciones, y yo sé que hay tantas tentaciones, pero a pesar de las circunstancias, tú sí puedes caminar con Dios. Y vemos, hermanos, que Enoc vivía en días de gran hostilidad, llenos de corrupción. Eran días, hermanos, de perversión a tal grado, hermanos, que el Señor decidió destruir aquella civilización. ¿Con qué, hermanos? Con un diluvio. Con un diluvio. Hermano, todavía no llegaba el diluvio. Iba a venir. Y hermano, es sabio creerle a Dios. Cuando Él dice que viene algo, viene algo. Cuando Él dice, hermanos, que algo va a acontecer, es porque va a acontecer. Y es en medio de esas circunstancias, hermanos, que no solamente caminó Enoc con Dios, sino que también el autor de Hebreos. Mira lo que dice, nada más escucha, hermanos. El autor de Hebreos en el capítulo 11 dice que Enoc tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Oh, hermanos, en medio de esa situación, de ese mundo corrupto, hermanos, ese hombre tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Cuánto tiempo
caminó Enoc con Dios, hermanos? 300 años. Más de 300 años, hermanos. Ahora, sin importar, hermanos, cómo sean nuestros tiempos, buenos o malos, podemos, dijimos, caminar con Dios. Pero, hermana, sea que usted tenga un esposo que no conoce a Dios, eso no es un pretexto para no caminar con Dios. ¿Verdad, pastor? Pero es que mi esposo es inconverso. Eso no tiene nada que ver. Es más, es una oportunidad para que usted camine con Dios. Es una oportunidad para que usted vea el poder de Dios, la gloria de Dios. Jóvenes, tal vez tus padres no conozcan a Dios. Y tú digas, pastor, pero es que es difícil convivir en un hogar donde el papá no nos anima con la palabra de Dios. No te preocupes. Si tu papá no te anima y no es creyente, ora por él y camina con Dios. Porque sabe una cosa, hermanos, cuando hablamos de la importancia de nuestra relación con Dios, lo relevante, lo importante de ese andar es que nosotros podemos tener comunión íntima con Dios. Pero mira, otro ejemplo. Vamos al capítulo 6. Caminar con Dios, hermanos, a propósito, es otra forma de decir, hermanos, que Enoc agradó a Dios, que Enoc hizo la voluntad de Dios. Mira ahora otro ejemplo, Génesis capítulo 6, versículo 9. Y ahora, hermanos, dejamos Enoc y pasamos con Noé. Dice en el versículo 8, pero Noé halló gracia ante los ojos de ¿quién, hermanos? De Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto. Eso no quiere decir que no tenía pecado. Y luego dice, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó ¿quién? Por un lado, hermanos, Enoc caminó con Dios. Por otro lado, Noé caminó con Dios. Y hermanos, mire, siempre algo que a mí me impresiona, hermanos, me impacta, es que a pesar de los tiempos en los cuales tú y yo estemos viviendo, sean tiempos oscuros, sean tiempos hostiles, hermano, Dios puede levantar un hombre de Dios. Hermanos, los hombres de Dios pueden levantarse, tienen que levantarse. Hermano, el ministerio demanda, necesitamos más obreros, pero necesitamos obreros de Dios. Hoy en día los hombres de Dios están descartados. Cada vez, hermanos, se escucha de que fulanito cayó y fulanito se apartó. Y eso da tristeza. Y sabe una cosa, hermanos, ciertamente tú y yo no estamos exentos. Y los próximos podemos ser usted y yo, si no caminamos con Dios. Si no somos intencionales en nuestro andar con Dios. Con Dios caminó Noé. ¿Alguien sabe, hermanos, qué parentesco tenía Noé con Enoc? Porque eso es interesante. ¿Qué parentesco, hermanos? Alguien que me ayude. ¿Qué era Enoc de Noé o Noé de Enoc? ¿Qué eran ellos, hermanos? Cuando nosotros leemos la Biblia, nos damos cuenta, hermanos, que Noé, ¿verdad?, era bisnieto de Enoc. Mira cómo se van las generaciones, hermanos. Mira las generaciones. Aunque Noé nació 69 años después que Enoc. Tú dices 69 años después y aún tuvo una influencia, hermano, así es. Y hermano, así siempre va a ser, hermano. Tú no descartes, hermano, tú no des por desapercibido que la influencia que puedas hacer hoy en la vida de tus hijos no va a tener remuneraciones, hermanos. Claro que las va a tener. ¿Y sabes cuándo las va a tener? En los primeros años de su vida. Y de eso vamos a hablar en la predicación, de la vida de Moisés, ¿verdad? Aunque Noé nació 69 años después, hermanos, que Enoc, ¿verdad? El testimonio de Enoc le había sido transmitido mediante su padre y su abuelo. Caminar con Dios no solo es posible a pesar de los tiempos en los que vivimos, sí se puede caminar con Dios. A pesar de los padres inconversos, a pesar del esposo inconverso, caminar con Dios también deja, hermanos, un legado en nuestras generaciones. Y nos hacemos la pregunta, hermanos, ¿qué legado
le estamos dejando a nuestros hijos? Es de pensar. Es de pensar. Pero no solamente, hermanos, cuando hablamos de la importancia de la relación personal con Dios, en primer lugar debemos saber que sí podemos tener comunión con Dios. En segundo lugar, hermanos, de nuestra relación con Dios, y esto es muy importante, hermanos, de mi relación con Dios, depende la relación con otros. Ve conmigo a Proverbios 16:7, vamos ahí. ¿Alguien puede leer, hermanos, Proverbios capítulo 16, versículo 7? De mi relación con Dios depende, ¿qué, hermanos? ¿Mi relación con quién? Con otros, ¿verdad? ¿Qué dice Proverbios capítulo 16, versículo 7? ¿Ya estamos listos? ¿Sí? ¿Alguien lo puede leer, hermanos? Proverbios 16, 7, por favor. Fíjese qué interesante. Si yo preguntara en esta mañana, ¿cuántos de aquí tuvieron quizá hoy o en esta semana un conflicto con su cónyuge? Ahora, no levantes tu mano. Quizá tú dices, bueno, yo no tengo esposo, ok. ¿Cuántos jóvenes tuvieron en esta semana un conflicto con sus padres? Y conflictos. Y hermano, mira, hay que detenernos, hermanos, y considerar este versículo. Dice Proverbios 16:7, ¿verdad? Una vez más, ¿qué dice la palabra de Dios? Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Hermano, no es que nuestra esposa o nuestro esposo sea nuestro enemigo. Pero ¿sabes por qué hay conflictos? Ahora, todo matrimonio tiene conflictos, hermano. Yo no conozco un matrimonio perfecto que diga, yo no tengo conflictos, no existe. Todos tenemos conflictos. Pero hay de conflictos a conflictos. Hay conflictos que se salen de control. Hay conflictos, hermanos, en los cuales uno ya no puede salir adelante por sí mismo. Hay conflictos que uno necesita la ayuda de alguien más, de un consejero, ¿verdad? Y hermanos, los conflictos hasta cierto punto son normales, ¿verdad? Todo matrimonio tiene conflictos. Pero ponte a pensar en esto, hermanos, cuando los conflictos son seguidos, cuando es tiro por viaje, hermanos, cuando es prácticamente toda la semana, ahí hay un problema. Ahí hay un problema. ¿Y sabes cuál es ese problema, hermano? Espiritual. Muchos de nuestros problemas, hermano, escúcheme, son espirituales. ¿Verdad? Ayer hablábamos con unos hermanos y me preguntaban, una señorita, pastor, ¿qué consejo me da? Quiero estudiar psicología. Le di un consejo de acuerdo a las escrituras, ¿verdad? Y le dije a grandes rasgos, mira, la psicología, yo no voy a decir que no ayuda, ayuda en ciertas cosas porque así es. Pero solamente la psicología es como una curita, le dije. El psicólogo lo que mira es nada más aquellas manifestaciones. El psicólogo o la psicología nada más como que te terapeuta, te maneja la mente, pero realmente no llega a la raíz del problema. ¿Sabes qué es lo que llega a la raíz del problema, hermanos? La palabra de Dios. Hermano, la palabra de Dios es como un martillo. La palabra de Dios es como un cincel, hermanos, y qué interesante, ¿verdad? Porque eso es lo que necesita una persona con un problema. Mire, me estoy desviando un poquito del tema, pero lo digo a propósito, hermanos. Mucha gente que está en los psiquiatras no tiene por qué estar ahí. Porque no es gente enferma mentalmente. Más bien es gente enferma espiritualmente. Todo problema, hermanos, todo problema es espiritual. Y sabe una cosa, hermanos, a la larga se manifiesta en lo físico. Hermano, es que lo espiritual sí tiene congruencia con lo físico, hermano, sí afecta. No tengo tiempo, pero el salmista dijo ahí en el Salmo 51, mientras cayese envejecieron mis huesos. Mira la relación. Lo espiritual afectando a lo físico, afectando a lo material. Hermano, cuando la solución está solamente en nuestra relación con Dios.
Hermano, un problema matrimonial con hijos es un problema espiritual, hermanos. De ello depende mi relación con los demás. Vamos a poner, hermano Alam, si lo tenemos listo, la primera frase que te pedí. Yo quiero que ustedes miren la primera frase, hermanos, y consideren esto: buena relación con Dios. ¿Qué da como resultado? Buena relación con Dios es igual a buena relación con tu esposa. Hermano, no debieran existir divorcios, pero existen porque no hemos tenido una buena relación con Dios. Y jóvenes, no todo es apariencia y no todo es nada más lo físico. Tú debes de entender que cuando tú te cases, en esa relación ambos tienen que aprender a caminar con Dios. Porque nuestros maestros, como le he dicho, ¿verdad? Decían: hermano, ya somos pecadores, pero ahora son dos pecadores viviendo bajo el mismo techo. Y donde hay un pecador hay problemas. Ahora donde hay dos pecadores hay más problemas, ¿verdad? Y uno necesita, ¿qué, hermanos? Caminar con nuestro Dios, hermanos. Vamos a 1 Corintios 11:3, hermanos. Vamos ahí, por favor. 1 Corintios, capítulo 11, versículo 3. ¿Alguien más lo puede leer, por favor? 1 Corintios 11:3. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo? Y este es un pasaje muy importante, hermanos. 1 Corintios 11:3. ¿Quién lo tiene? Ahora, vamos a explicar. Vamos a explicar, hermanos. ¿Sabe usted, y lo dije al principio cuando estábamos orando, ¿sabe usted, hermanos, cuándo comenzaron a ir las cosas mal? En el matrimonio. ¿Cuándo, hermanos? Cuando el hombre cayó. Hermano, Génesis 3 es el resultado de nuestros conflictos hoy, ¿verdad? De ahí viene todo problema, hermanos, de ahí parte toda situación mala. Hermanos, ahí vemos la caída del hombre, Génesis 3, no vamos a ir ahí. Desde entonces, las cosas comenzaron a ir de mal en peor. Mire, no tengo tiempo, pero nada más le voy a poner un ejemplo, hermanos. El primer asesinato que vemos en la Biblia es después de Génesis 3. Nada más para que tú te des una idea. Que el problema, que el pecado siempre es el problema. Y siempre, hermanos, nos lleva a no tener esa relación personal con Dios. ¿Sabes qué? Se levanta el orgullo, el odio, hermanos, el resentimiento, la amargura. Eso comienza a reinar en el corazón de los hombres, hermano, cuando antes no era así. Todo problema se suscitó en Génesis capítulo 3, pero como dije, hermanos, gracias a Dios que Dios no dejó la historia ahí. Que el Señor mató un animalito. Derramó sangre por primera vez, hermanos, y vistió a esos hombres con justicia sus túnicas de pieles. Ahora, con eso en mente, mira lo que dice 1 Corintios 11:3. Dice: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Aquí vemos un orden. Hermano, Dios es un Dios de orden. ¿Y sabes cuál es el orden de Dios para la familia? Para el matrimonio. Hermanos, dice la palabra de Dios: quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Hermano, ¿quién es nuestra cabeza? De los varones. Y entonces, hermanos, Cristo, dice la palabra de Dios, cabeza de todo varón. Número 2, y el varón es la cabeza de ¿quién? Pero a la mujer no le gusta. Después de Génesis 3, hermanos, comienzan los conflictos, la lucha de poderes. ¿Tú me vas a mandar a mí? No, yo no me voy a dejar. Pero no es, mire hermana, el asunto de la sumisión no es un asunto de si me agradan o no, es un asunto de obediencia. Mire, me atrevo a decir esto, hermana, cuando usted y cuando yo, cada quien tenemos nuestros respectivos papeles. Cuando hablamos de la mujer, uno de sus papeles es, como dice la Escritura, que la mujer se someta a su marido. Pero mire, es sencillo. Si usted se va a someter es porque se está sometiendo a Cristo.
¿Sabe que un problema de sumisión en el matrimonio es un problema de sumisión a Dios? Ahí radica el problema. Viceversa también, un problema o una falta de amor del marido hacia su esposa, hermanos, es un problema de nuestra comunión con Dios. Recuérdalo, hermanos, buena relación con Dios da como resultado buena relación con mi esposa. Ahí radica todo, hermanos. Pero la segunda frase también, mala relación con Dios, mala relación con los demás. Hermano, ahí otra vez radica nuestro problema, ¿verdad? Y no tenemos oportunidad de ver varios pasajes, pero vamos a Primera de Juan. Vamos a ir a Primera de Juan, por favor. Cuando uno camina con Dios, ¿sabe qué es lo normal, hermanos? Tener comunión con Dios, pero también tener comunión con otros. Mira lo que dice Juan. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 3, dice: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él. Y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, y eso significa tener comunión con Dios, dice la palabra de Dios, como Él está en luz, ¿qué va a pasar? Tenemos comunión unos con otros. Hermano, no es normal cuando en el matrimonio no hay una comunión. Y no es normal cuando en la iglesia no hay comunión. Que en lugar, hermanos, de tener una comunión con los hermanos, que en lugar de convivir con los hermanos, yo me aparte de los hermanos. No es normal. Porque el que camina con Dios, ¿verdad?, tiene buena relación, va a tener buena relación con los demás. Y ahí radica otra vez el problema, ¿verdad? Estamos hablando de la importancia, hermanos, de la comunión con Dios. Número 1, ¿qué es lo relevante? ¿Se puede tener comunión con Dios? Número 2, de ello depende mi relación con otros. Número 3, de ello depende mi felicidad. Mira, vamos a Proverbios 10:22. De ello, hermano, de mi comunión con Dios depende mi felicidad. Pero ¿sabes qué nos ha dicho el mundo, hermanos? Que la felicidad depende de todo menos de Dios. Ahorita voy a explicar unas cosas. Proverbios, ¿qué dijimos? 10:22. ¿Alguien más lo puede leer, por favor? Proverbios 10:22. Ok, vamos a detenernos ahí, hermanos. Para usted, ¿qué es bendición? Cuando hablamos de la bendición de Dios, ¿a qué nos referimos? ¿Cómo usted puede definir la bendición de Dios? Ok. ¿Alguien más? Ok. ¿Cómo usted puede decirle a una persona que en su vida está la bendición de Dios? ¿Cómo usted se da cuenta de eso? ¿Cómo lo manifestamos o cómo lo sabemos? ¿Verdad? Ya dijeron aquí el gozo. ¿Quién más, hermanos? ¿Qué más? La paz, su gracia. ¿Sabe cómo traducimos hoy la bendición de Dios? Lo traducimos con lo material. Ahora es parte, yo creo que es parte, pero no es lo principal. ¿Sabes? Yo veo a una persona y puedo ver si esa persona es bendecida por Dios o no. ¿Cómo me doy cuenta? Está su familia en la iglesia. ¿Sabes para mí qué es bendición de Dios? Está creciendo espiritualmente. Pero hermano, el mundo nos ha metido la idea que, hermanos, uno es bendecido, si podemos usar ese término, si uno tiene. Y hermano, escúchame, hermanos, yo he visto personas que tienen todo lo material, pero no tienen la bendición de Dios. No tienen crecimiento espiritual, ¿verdad? Están lejos del Señor. ¿Y sabes qué es bendición de Dios, hermanos? Bendición de Dios es que tú conozcas al Señor. Tu familia esté creciendo en los caminos de Dios. Oh, si eso pasa, dale gracias a Dios. Porque no hay mayor bendición.
Porque hermano, no pudo habernos sucedido algo mejor en esta vida que no solamente ser salvos, conocer al Dios de la salvación. La bendición, dice la palabra de Dios, Proverbios 10:22. Una vez más, dice Proverbios 10:22. ¿Qué dice, hermanos? Ahora, mire otro aspecto ahí, hermanos. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade, ¿qué, hermanos? Tristeza con ella. En lugar de tristeza, ¿qué hay? Gozo, paz. Y hermano, el gozo no me refiero a una sonrisa. El gozo me refiero a una paz interna, a algo, hermanos, que a pesar de la prueba y la dificultad, no me pueden quitar lo más importante, mi comunión con Dios. ¿Verdad? Hermano, quizá no tengas lo que quieras, pero si tienes tu comunión con Dios, tienes todo. No te preocupes. No te preocupes. La vida del hombre no consiste en los bienes que posee. La vida del hombre consiste en conocer a su Dios. Crecer en los caminos de Dios. Hermano, comenzamos este año, casi ya terminamos el primer mes. ¿Y sabe cuál debiera ser una meta de cada uno de nosotros? Crecer más en nuestra comunión con Dios. ¿Cuánto leíste tu Biblia esta semana? ¿Cuánto oraste? Ahora, ese es por un lado. Por otro lado, ¿escuchaste la voz de Dios? Dios habló a tu corazón. Si te preguntara, hermano, hermana, pudiera compartirme algo que Dios habló a su corazón, mire, seguramente habría silencio. Porque el hecho de leer la Biblia, hermanos, no quiere decir que a veces Dios nos va a hablar. Yo puedo leer la Biblia y estar lejos de Dios. Yo puedo estar en la iglesia y estar lejos de Dios, ¿verdad? ¿Se puede tener comunión con Dios? De ello depende mi relación con otros, de ello depende mi felicidad, ¿verdad? Hermano, acostúmbrate que la felicidad no es porque tienes el iPhone, no es porque tienes lo que tú quieres. Aprende que la felicidad viene por conocer al Señor. Y a propósito, hermanos, en el matrimonio, ¿cuántas expectativas no hay del matrimonio? ¿Cuántas ilusiones, hermanos? ¿Verdad? A veces uno entra al matrimonio diciendo, wow, con la persona que yo voy a estar, esa persona va a ser mi mayor felicidad en la vida. Ok, entiendo el punto, pero ten cuidado, porque tu mayor felicidad en la vida es el Señor, ¿verdad? Y hermano, gracias a Dios por la esposa y los hijos. Pero hermano, la esposa y los hijos y el esposo, muchas veces no vamos a cumplir esas expectativas. Y sabes una cosa, hermanos, de ahí no viene mi felicidad. Mi felicidad tiene que venir de mi comunión con Dios. ¿Qué más, hermanos? ¿Qué dice la palabra de Dios? Salmo 119, 136. Estamos viendo la importancia de nuestra comunión con Dios y lo relevante, hermanos. Todo lo que hemos visto depende de mi relación con Dios. Salmo 119, 136. Salmo 119, 136. ¿Quién más lo puede leer? ¿Alguien más lo tiene, por favor? Que no guardaba tu ley, ¿verdad? El salmista tuvo que ser humillado por no guardar la ley del Señor. Pero aparte de esto, hermanos, ¿de qué más depende mi relación con Dios? ¿Qué más, hermanos? Bueno, de mi relación con Dios no solamente viene mi felicidad, pero también, hermanos, depende mi testimonio. Tú caminas con el Señor, hermanos, tú vas a tener un buen testimonio. Dejamos de caminar con Dios, la gente lo nota. La gente se va a dar cuenta. ¿Sabes qué dice la palabra de Dios, hermanos? El corazón alegre hermosea, ¿qué, hermanos? El rostro, ¿verdad? Hermano, tú ves a una persona caminando con Dios, hermanos, y por muy mal que tengamos nuestra cara, ¿verdad? Va a haber un rasgo que va a decir, oye, como que esta hermana algo tiene. No es normal su rostro. Me han dicho, pastor, su frente brilla así ya no tengo pelo, ¿verdad? Y más cuando tengo estas luces. Pero hermano, así debiera radiar nuestra cara, hermanos, cuando tenemos una comunión con Dios. Hermano, tu esposa nota tu andar con Dios, tus hijos.
¿Cuándo fue la última vez que nuestros hijos nos vieron de rodillas? Temo que muchas veces nos ven más en el teléfono. Y sabes una cosa, hermanos, no nos arrodillamos para que nuestros hijos nos vean. No es la motivación. Pero qué bendición que haya un hijo y una esposa que digan, mi esposo camina con Dios, mi esposa camina con Dios. No son perfectos, pero caminan con Dios. Hermano, ¿se puede caminar con Dios, sí o no? Sí. Y de eso depende tu testimonio. ¿Quieres que los demás vengan a Cristo? Camina con Dios. ¿Sabes que el testimonio, hermanos, de un cristiano puede ser desbaratado en segundos? Alguien dijo que para levantar un testimonio, ¿qué requiere, hermano? Mucho tiempo. Yo puedo ser el pastor de la iglesia, hermanos, Antioquía, y en cuestión de segundos perder ese testimonio. Usted puede ser el miembro de la Iglesia Bautista Antioquía y en cuestión de segundos perder su testimonio. Hermano, cuide su testimonio. ¿Sabe qué es lo que va a dar más credibilidad en nuestros días? El testimonio. La gente ha escuchado mucho, hermanos, pero dice la gente, muéstrame tu testimonio, ¿verdad? Muchos decimos mucho, pero no muchos demostramos mucho, hermanos, ¿verdad? Y tenemos que tener cuidado con nuestro testimonio. Número 2 del bosquejo, hermanos, dejamos a un lado la importancia de la relación personal con Dios y ahora vamos a ver en segundo lugar el camino a esa relación. ¿Cuál es el camino, hermanos? ¿Cuál es el camino? En primer lugar, Salmo 55, 17. ¿Cuál es el camino que me va a llevar a esa comunión con Dios? ¿Cuál es el camino por el cual debo transitar? Salmo 55, 17. Salmo 55, 17. Lo voy a leer, dice la palabra de Dios. Tarde y mañana y a mediodía, ¿qué dice, hermanos? Oraré y clamaré y Él oirá mi voz. En primer lugar, ¿sabes cuál es el camino que nos lleva a esa relación con Dios? Agarre esto, hermanos, oración, más oración, mucha oración. Hermanos, la oración. La oración. Vemos también en Proverbios capítulo 15, versículo 8, otro pasaje, dice la palabra de Dios, Proverbios 15, 8. El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es, ¿qué, hermanos? Su gozo. Hermano, la oración debiera ser para el cristiano como la oxigenación lo es al cuerpo. Nuestro cuerpo necesita oxígeno. Hermano, nuestra sangre tiene que tener oxígeno, ¿verdad? No tiene oxígeno, va a haber un problema, ¿verdad? Pero así como estamos acostumbrados a respirar naturalmente, el cristiano debiera estar acostumbrado a orar continuamente. Una pregunta, hermano, ¿es usted un cristiano de oración? ¿Cuánto tiempo usted oró en esta semana? Mira, nuestros teléfonos, no sé si es parte del sistema, pero por ejemplo mi teléfono me manda cada fin de semana cómo yo usé el dispositivo, cuánto tiempo lo usé. Y en la mañana llegó una notificación diciendo, en esta semana usaste tu teléfono 47 minutos menos que la semana pasada. Y tendría que ver, hermanos, cuánto tiempo usé el teléfono. Pero hermanos, escúcheme, así debiéramos nosotros tener anotado cuánto tiempo oramos en la semana. Hermanos, les vuelvo a invitar a la oración los sábados. Queremos ver a Dios obrar una C. Tenemos que orar. Mire, cosas grandes sucedieron en avivamientos pasados porque el pueblo oró. ¿Tú no crees que Dios pueda volver a hacer algo hoy en nuestros días? Oh, hermanos, cómo hace falta ver una iglesia de rodillas. No solamente de manera personal, pero también de manera congregacional. El camino a mi relación con Dios depende de la oración y de mucha oración. Hermano, llena tu vida de oración. Hermano, si Jesús oró, ¿cuánto más nosotros?
Si el Señor oraba antes de tomar decisión, ¿cuánto más nosotros? Tenemos que orar. Pero no solamente el camino a la relación personal con Dios es la oración. Otro versículo ahí, primera de Pedro 4:7. Hermano, necesitamos la oración, ¿sí o no? ¿Quién me puede decir, hermanos, por qué necesitamos la oración? ¿Para qué la necesitamos, hermanos? Para comunicarnos con Dios, ¿verdad? Pero también mira lo que dice Pedro, ahí en primera de Pedro capítulo 4:7. Primera de Pedro capítulo 4:7, ¿estamos ahí? Dice, mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en qué, hermanos. ¿Verdad que hoy en día tenemos que estar alerta, hermanos? ¿Sí o no? Hay intrusos que quieren entrar a nuestra vida espiritual, hermanos. Sí, de verdad. Hay intrusos que están entrando y quieren entrar a nuestro matrimonio, a nuestra familia. Sí. ¿Y sabes qué tenemos que hacer, hermanos? Ser sobrios y velad. Pero no solamente estar en oración, ser sobrios y velad, pero también dice primera de Pedro, más adelantito, creo que es en el capítulo 5, vamos ahí. Versículo 8 vuelve a repetir, sed sobrios y velad. ¿Por qué? Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente anda alrededor buscando a quien, ¿qué, hermanos? Devorar. Pongámonos a pensar por un momento en esto, hermano. ¿Tú has visto a una persona devorada por el diablo? ¿A qué me refiero, hermanos? ¿Tú has visto un cristiano, hermanos, que estaba fervoroso? ¿Tú has visto un cristiano que leía su Biblia, que caminaba con Dios y ahora, hermanos, no lo hace? Ayer fuimos a visitar Eliseo. ¿Cuántos conocen Eliseo? Oh, hermanos, qué tremendo. ¿Te has sentido alguna vez impotente de no poder ayudar a alguien? Ayer me sentí así. Dios había puesto en mi corazón hablarle a Eliseo en la mañana. En la mañana le hablé. Y obviamente él no tiene registrado mi número. Yo dije, tal vez no me conteste porque no tiene mi número. Y hermano, gracias a Dios me contestó. Y yo lo escuché bien. No me percaté, hermanos, que él estaba pasadito. Y hermano, llegamos a su casa, me llevé a Santiago, me llevé a Saf. Y hermano, cuando entramos, hermano, él estaba devastado. Él varias veces ha querido quitarse la vida. Hay que orar por Eliseo. Y me dijo, pastor, mire, yo me quemo. Y dice, ya estoy harto de mi vida. Ayúdame. Y hermano, yo escuchándolo, digo, pastor, varias veces he caído en el tutelar, he estado en el reclusorio. Pastor, esto ya no es vida. Por favor, ayúdame. Y hermano, uno se conmueve. Uno se conmueve, hermanos, y más cosas que pudiéramos mencionar. Mi hijo Asaf, solamente mirándolo. Y le dijo, tú eres muy observador, ¿verdad? Ahí estaba Santiago y hermano, yo doy gracias a Dios que ellos estuvieron allí. Porque yo al final les dije, miren muchachos, a veces Dios nos tiene que poner ejemplos en carne para que nos demos cuenta cómo nosotros podemos sufrir las consecuencias cuando nos alejamos de Dios. Y hasta cierto punto les di a entender, me alegro que estuvieron aquí, para que ustedes sepan que así es la vida. Hermano, eso no es cosa del otro mundo. Así son las cosas. Y sabes, hermano, los padres tenemos que velar mucho por nuestros hijos. Ora por ellos, hermano. Ahora que veamos la vida de Moisés, ¿tú sabes cuánto tiempo vas a tener a tus hijos? Yo no sé. Pero lo que sí sé es que tengo que influenciarles para que cuando no estén conmigo ellos decidan por la fe. Y Dios les guarde
de cometer tantos errores. Hermano, ¿cuál es el camino a la relación personal con Dios? Oración, mucha oración. Tenemos que empaparnos de oración. Hermano, jamás será suficiente decir, ya hemos orado mucho. No, hermanos, siempre podemos orar más. En segundo lugar, ¿qué otra cosa es el camino a mi relación personal con Dios, hermanos? La palabra de Dios. La oración y la palabra van de la mano. Ve conmigo rápidamente Colosenses 3:16. Colosenses capítulo 3, versículo 16. Así es. Pasaje muy conocido, ¿verdad? Dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Hermano, jamás podemos separar, mire, esto es muy importante, yo no puedo separar la oración de la palabra, pero tampoco podemos separar el Espíritu Santo de la palabra. Ambas cosas son importantes, hermanos. La oración y la palabra, el Espíritu Santo y la palabra. Me preguntaba un joven que cómo podíamos saber cómo uno puede conocer o saber si es lleno del Espíritu. Y le dije, hermano, una persona llena del Espíritu es una persona llena de la palabra. Hermano, todo lo que trae en su mente es Biblia. Es la palabra. ¿Tú no crees que esa persona va a ser guiada por Dios? Hermano, sinónimo de ser lleno de la palabra es ser lleno del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos memorizamos un versículo en esta semana? ¿Te das cuenta? ¿Sabes por qué el enemigo, hermanos, ataca aquí con mayor facilidad? ¿Sabes por qué nos hace pedazos? Porque no mantenemos ocupada nuestra mente. Mira, hermanos, si tú estás batallando espiritualmente hoy, ten mucho cuidado. La mente es, Calvino dijo, hermanos, la mente es el taller del enemigo. Una mente ociosa es el taller del enemigo. Cuando yo no mantengo mi mente, hermanos, ocupada con la palabra de Dios, hermano, lo más fácil es que yo caiga en la ociosidad. Y hermano, muchos por eso caen en vicios, ¿verdad? Le entramos al alcohol. Pasó algo en esta semana, nos deprimimos, nos vamos a la música. Pues ya no vale la pena la vida, ya, ¿para qué sirvo? Y caemos en sentimientos, emociones, y eso nos va conduciendo, hermanos, a tomar malas decisiones. Pero si fuéramos a la palabra de Dios, hermano, otra cosa sería. ¿Sabes qué otra cosa es el camino a mi relación personal con Dios? La oración, la palabra, pero una cosa más, hermanos, dos cosas más. Tercer lugar, tu asistencia a la iglesia. Hermano, tu asistencia a la iglesia. Hebreos 10:25, un pasaje muy conocido. Hebreos capítulo 10, versículo 25. Gracias a Dios por la iglesia, hermanos. Primer día de la semana, la iglesia aquí reunida. ¡Qué bendición! Hebreos capítulo 10, versículo 25. ¿Quién, hermana Marcia, si lo puede leer, por favor? O hermana Chayo, adelante. Así es, hermanos, no dejando de congregarnos como algunos tienen. ¿Por qué, hermanos? Por costumbre. Tenemos que ser constantes en la iglesia este año, hermanos. Proponte llegar a la iglesia, ¿verdad? Ten un equilibrio, hermanos. Tu familia te demanda, sí, el trabajo también, pero ten un equilibrio. Pon a Dios primero, ¿verdad? Cuando sea tiempo de ir a la iglesia, esfuérzate, hermano. Mira, muchos nos esforzamos para muchas cosas. Así como nos esforzamos para muchas cosas, también debemos esforzarnos para venir a la casa de Dios. Pastor, pero es que no tengo carro, no importa, aquí hay metro. Hermano, es la bendición de la Ciudad de México. Yo no sé usted, pero yo doy gracias a Dios por el transporte de la Ciudad de México. Yo no tengo carro, pero hermanos, tengo el metro a 10 minutos de mi casa. Pastor, pero todavía es caminar. Esfuérzate. Y si tenemos que caminar, vamos a caminar. Y si tenemos que tomar un pecero, vamos a tomar el pecero. Yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos.
Y por ahí luego nos encontramos, hermano, ¿dónde va? A la iglesia. Porque hermanos, una persona que está caminando con Dios no va a dejar la iglesia. Hermano, qué irónico y qué, de verdad, hermanos, raro ver un cristiano que dice, pastor, yo sí camino con Dios, pero no es fiel en la iglesia. Hermano, eso es una incongruencia. Aquel que camina con Dios no deja de congregarse. No deja de congregarse. 1 Timoteo 3:15, hermanos, rápidamente, 1 Timoteo 3:15. Yo sé que todo esto lo sabemos, pero qué bueno es ser recordados de nuestra comunión con Dios. 1 Timoteo 3:15, dice la Biblia, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de quién, hermanos, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Esta, hermanos, aquí en el lugar donde usted viene es la iglesia del Dios viviente. Aquí nos congregamos para alabar no a un Dios muerto, hermanos. Me preguntaba la gente, ¿por qué ustedes no tienen ídolos? Porque nuestro Dios no es un ídolo. ¿Por qué ustedes no tienen a Jesús con una cruz? Porque Él no se quedó en la cruz. Hermanos, Él está vivo. Dice la palabra de Dios que Él se levantó de entre los muertos al tercer día. El Señor está aquí. Y aquí está su pueblo. ¿Qué más necesitamos? El mejor lugar donde la familia puede estar el domingo, ¿sabes dónde es? En la iglesia. Reunidos para alabar a nuestro Señor, ¿verdad? Mira lo que dice Hechos 2:46. ¿Qué hacían ahí, hermanos? ¿Qué hacían ahí los hermanos de la iglesia primitiva? Hechos 2:46. Hechos capítulo 2 y el versículo 46. ¿Estamos ahí? Dice la palabra de Dios, y perseverando unánimes cada día, ¿en dónde, hermanos? En el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de qué, hermanos. ¿Le puedo hacer una pregunta? ¿Usted se goza cuando viene a la iglesia? ¿O usted dice, tener que ir a escuchar al pastor Víctor una hora? Ay, ay, ay. Hermano, ¿en su vida hay gozo o en su vida hay una carga cuando viene a la iglesia? Yo puedo ver el gozo de ustedes, pero a veces puedo ver la carga de algunos jóvenes. Miren, jóvenes, a propósito, cuando estemos predicando la palabra de Dios, te doy un consejo sabio. Lo voy a decir de esta manera: mira al predicador. Cuando todo el tiempo miras al piso, algo me late que no está bien. Algo me late que no está bien. Hermano, tenemos que mirar al predicador, ¿verdad? Y hermano, así era antes. Nehemías tenía el púlpito, y ¿sabes quién estaba debajo de Nehemías, hermano? El pueblo, mirando al predicador. No porque el predicador sea algo atractivo, no porque el predicador sea algo importante, sino porque el predicador está trayendo la palabra de Dios. Y termino viendo el tercer punto, hermanos. ¿Cuál es el peligro de descuidar mi relación con Dios? Rápidamente, hermanos, ¿cuál es el peligro de descuidar mi relación con Dios? 3 peligros. Y nada más quiero advertirle de esto, hermanos. 3 peligros cuando descuido mi relación con Dios. En primer lugar, me expongo a las fuerzas del enemigo. Rápidamente, 1 de Pedro 5:8, aunque ya lo vimos, vamos de nuevo. Primer peligro de dejar al lado mi comunión con Dios, hermanos, es que me expongo a las fuerzas del enemigo. Hermano, nuestro adversario es fuerte, hermanos. Y es cruel. Y Él no perdona. Dice la palabra de Dios, 1 de Pedro 5:8, otra vez. Dice la palabra de Dios, síganme. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien, ¿qué, hermanos? A quien devorar. Una vez vi ahí en un documental, hermanos, que estaba un camarógrafo, un fotógrafo, hermano, ahí en su carro,
Y había una león, hermanos, a unos metros de él. Este hombre se confió mucho, se baja del carro y empieza a tomarle fotos a la leona. Hermano, a veces no nos damos cuenta que esos animales, por su naturaleza, hermanos, son agresivos. ¿Y sabes qué sucedió? La leona se la comió. Hermano, un león nunca va a perdonar. Dicen que el rugido de un león es porque ruge porque ya tiene la presa. Hermano, ¿cuántos cristianos, cuántos hombres no han caído en pecado? ¿Cayeron? ¿Sabe cuándo cayeron? Cuando descuidaron su comunión con Dios. Yo ayer meditaba en esto en la noche. Ayer estaba alistándome para los cultos de hoy. Y yo me quedé sentada allá donde está la hermana Eloísa, ahí me quedé sentado, meditando. Hermanos, ¿cuántos hombres han caído? Como lo mencionaba hace un momento. El que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Sabes cuándo caemos? ¿Sabes cuándo es cuando caemos? Cuando pensamos que no nos va a pasar nada. Ah, no leí mi Biblia, pero no pasa nada. Estás confiado. Vas a caer. Tú no eres más fuerte que la tentación. Yo me quedé pensando ayer, por lo menos en dos hombres. Yo dije, Señor, David cayó. Aquel hombre conforme a tu corazón. Y después dije, Señor, Salomón también. Y yo dije, ¿qué soy yo? Hermanos, somos débiles. Si no fuera por la gracia y la misericordia de Dios, hermanos, ya hubiéramos claudicado. Pero ya estamos aquí para alabar las misericordias de Dios. Nuestro Dios ha sido bueno. Él nos ha cuidado. Cuando uno se aleja de Dios, hermanos, hay graves consecuencias, hermanos. Nos exponemos a las fuerzas del enemigo, y cuando, hermanos, el enemigo entra en nuestras vidas, hermanos, Él hace estragos. Él hace estragos. Número 2, rápidamente, hermanos, otro peligro de descuidar la relación con Dios es que sin Dios no somos nada. Hermanos, sin Dios no somos nada en este mundo. No somos nada en este mundo. Rápidamente, hermanos, Juan 15:5, un pasaje muy conocido que dice la palabra de Dios, Juan capítulo 15 y el versículo 5. Así es, dice la palabra de Dios. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Hermanos, separados de Dios, ¿qué podemos hacer? Nada. Nada, hermanos. Y en tercer lugar, el tercer peligro de descuidar mi relación con Dios, número 1, me expongo a las fuerzas del enemigo. El enemigo me va a sacudir, hermanos. Me va a hacer pedazos. Número 2, no soy nada. Y número 3, seré una piedra de tropiezo a los demás. Dice Filipenses 2:15. Nada más miramos dos pasajes y terminamos. Filipenses capítulo 2, versículo 15. Cuando hablamos de que seremos tropiezo a los demás, ¿sabes quiénes son los primeros afectados? ¿O quiénes serán los primeros afectados? La familia. Hermano, piénsalo bien. Pensémoslos bien como papás, hermanos, de alejarnos de Dios. Tenemos hijos. Alguien nos está mirando. Filipenses capítulo 2, versículo 15. Dice la Biblia, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Somos luz, dice la palabra de Dios. Pero el día que nosotros nos alejemos del Señor, hermanos, lejos de ser luz,
vamos a hacer un tropiezo, ¿verdad? Y en Lucas capítulo 17, el último pasaje, Lucas capítulo 17, versículos 1 y 2. Dice la escritura, Lucas 17, 1 y 2, dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Hermano, termino. ¿Cómo está hoy su relación con Dios? Puedes decir que estás caminando con Dios, o puedes decir, hermanos, que no tienes una comunión con Dios. Hermanos, solamente hay dos cosas: ¿tenemos comunión con Dios o no la tenemos? Y si la tenemos y tú dices, pastor, pero es que yo creo que me falta más, yo creo que a mí también. Y siempre hay un lugar para mejorar. Hay que ser intencionales. Recuerda que el lema de este año, hermano, es siendo intencionales. ¿Con quién? Con Dios. Ya no dejes para mañana la lectura, hazlo ya, hoy. Es más, hoy en la noche, hoy en la tarde, dispone el tiempo, hermanos, que Dios nos ayude a conocer más a nuestro Dios. Vamos a terminar. Padre, gracias. Te damos por tu palabra, Señor. Cuán importante es ser recordados de la importancia de tener comunión con Dios. Padre, somos frágiles, somos débiles, somos propensos